6 de la mañana, 20 minutos. Felipe, buenos días. Comenzó la última parte de la legislatura de este Congreso, de este Senado, de esta Cámara de Representantes, como estaba previsto, Felipe, con un ambiente entre el gobierno y el Congreso que termina siendo muy tenso en medio de un discurso del presidente Gustavo Petro de más de 2 horas y unas réplicas muy duras. Sale al final el presidente Petro del recinto en medio de los aplausos de su bancada, pero de una cantidad de rechiflas y de gritos de sectores independientes y opositores. Sí, la verdad yo vi las 2 horas 18 minutos del discurso del presidente y por supuesto las intervenciones de la oposición. Pero yo le voy a confesar, a mí me encantaría vivir en el país que tiene el presidente Petro en la cabeza. ¿Sabe que eso me decía ayer un oyente en la transmisión que hicimos en Blue? No sé. Se llama Diego Rueda, el oyente lo tengo muy claro. Sí. Y le voy a leer textualmente la frase que decía Diego, sí. que creo que... No, es que yo y la copié por eso, Felipe, porque de la República, me llamó la atención. Decía, es el país ideal, no hay homicidios, no hay desnutrición, han bajado los secuestros, el orden público en el país está divinamente, bueno, en fin, y una que otra imprecisión que seguramente más tarde tendremos oportunidad de comentarla, ¿no? Yo quiero vivir en ese país que describe Petro, decía el oyente. ¿Cómo se llama? Diego Rueda, en el canal de YouTube. Estoy totalmente de acuerdo con don Diego. Yo, oyendo al presidente anoche, yo decía, caray, este es el país en el que yo de verdad quiero acabar mis días, eso es un paraíso. Sí, pero Ricardo y Felipe, yo creo que es interesante de la intervención del presidente varias cosas. La primera, pues un poco lo que ustedes están diciendo, que fue una intervención, digámoslo, descriptiva de lo que él cree que son los resultados de su gobierno, que se diferencia mucho de aquellas otras intervenciones, por ejemplo, de la última alocución presidencial en la que prácticamente reconocía que su gobierno había fracasado. En esta locución no hubo, digamos, el lamento permanente de que es culpa de los otros, de que no me han dejado, de que no he podido, de que los funcionarios no me entienden, y en cambio hubo un relato completamente opuesto, que es: hemos logrado un montón de cosas. Eso es lo primero que me llamó la atención de la entrevista del presidente. Y en relación con a cuál presidente le creemos, a mí me parece que, bueno, primero este segundo claramente era un presidente que estaba en sus cabales, digamos. Si usted compara la manera de expresarse de este presidente con el de la última locución, pues evidentemente es muy distinta. Pero en realidad, en relación con si le creemos o no, me parece que hay un ejercicio que deberíamos hacer, Ricardo, y deberíamos hacerlo con juicio. El presidente mencionó unas cifras que algunos no creemos o nos sorprende, por ejemplo, que diga que no ha habido homicidios en 660 municipios en el país. Eso es fácilmente comprobable. Eso en minutos le tengo ese contraste, le tengo el chequeo de datos. Verificar las cifras que dio el presidente, pues es un ejercicio que tenemos que hacer obligatoriamente, claro, Ricardo, creo yo, para poder saber si el presidente dijo mentiras o no, porque hay unas cosas como esa de los 660 municipios sin homicidios que son muy fáciles de comprobar. Sí, por supuesto, y en segundos vamos a darles a los oyentes insumos, elementos para saber qué de lo que dijo el presidente anoche con cifras es cierto y qué lo desmiente la realidad. 6:24 minutos, la tensa sesión de la instalación de la última legislatura de este Congreso de la República. Catherine Ávila. Buenos días, Ricardo. La instalación de la última legislatura del Congreso de la República comenzó 1 hora y media después de lo previsto. La sesión inició con el discurso del ahora expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien nunca mencionó directamente al presidente Gustavo Petro, pero sí cuestionó a su gobierno. Despreciar al Congreso, despreciar a los jueces, despreciar a los periodistas, despreciar a los opositores, despreciar a las instituciones. Ese es el camino seguro a la autocracia. La democracia no se impone, se construye. Por más de 20 minutos, el senador Efraín Cepeda criticó los constantes señalamientos del gobierno al legislativo por el hundimiento de sus proyectos. Sin embargo, reiteró que a pesar de todo, el Congreso sigue sesionando, tramitando, deliberando y votando. Y en esa defensa a las instituciones, habló del proyecto de sometimiento de grupos armados y bandas delincuenciales que fue radicado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ayer en la Cámara de Representantes. Confundir paz con impunidad no es solo un error,
Es una amenaza directa al Estado de Derecho. La impunidad estimula al delincuente, desprotege al ciudadano de bien y debilita la confianza en la justicia. La gente clama por seguridad, no por indulgencia, con quienes han sembrado el miedo. Al término de su discurso, Cepeda fue ovacionado en el Salón Elíptico y siguió al presidente Gustavo Petro. 2 horas y 19 minutos duró su intervención y en ella le respondió a Cepeda sobre el polémico proyecto que otorgaría beneficios de rebajas de pena, posibilidad de no extradición y de libertad condicional para cabecillas de organizaciones criminales. Qué temor de que en Colombia haya justicia restaurativa. Qué temor, yo mismo hablé con la Sala Penal de la Corte Suprema hace 2 años, deben haber cambiado algunos de sus miembros, pero creo que piensan igual, que luchar contra la impunidad general en el poder, en la parte de la justicia penal, que luchar por la eficiencia judicial implica pensar más en la verdad que en el castigo. Pero aunque defendió la iniciativa, reconoció que la paz total que prometió en campaña pasados 3 años no se ha logrado. Tema de seguridad que amerita un detenimiento, porque obviamente este gobierno no ha logrado la paz total. Y los indicadores de seguridad nos van mostrando una serie de circunstancias que es clave analizar entre todas y todos para saber en dónde nos estamos equivocando. El presidente, sin embargo, dedicó su discurso a hablar de la gestión de su gobierno en estos 3 años en materia de educación, salud, economía y seguridad. Según sus cifras, la extracción de carbón en Colombia pasó de crecer 7.8% en 2021 a 0.8% en 2022 y cayó al menos 13% en 2024 y menos 7% en el primer trimestre de este año. Además, la extracción de petróleo y gas registró una caída de menos 3.7% en el primer trimestre de 2025. La inflación bajó, pero aún así el mandatario lanzó una advertencia sobre las finanzas del país. Si la tasa de interés real es mayor que la tasa de crecimiento real de la economía, la deuda es impagable. Y les tengo que decir, lo que más crece en estos 3 años del gasto del presupuesto nacional es el gasto. 6 de la mañana, 28 minutos, Catherine. Gracias, el presidente.